Humano Derecho Radio Estación presenta. Saludos a todos, les habla Arturo Guillén en Gamer Station, el programa en el que reemplazaremos por una hora el teclado, el mouse y los controles por los micrófonos. Hablemos de videojuegos. Hora de empezar con novedades gamer. Empezamos con buenas noticias para los amantes de Shenmue, el clásico de Dreamcast. Los desarrolladores mostraron 2 nuevas imágenes de la esperada tercera entrega de la saga. Las imágenes son de una locación en concreto que el jugador podrá explorar y el retorno de un personaje muy querido, Wei-Yun Ren. A juzgar por lo que se ve en las imágenes, se destaca el apartado gráfico, por supuesto. Han pasado 18 años desde que salió el Shenmue 2 para Dreamcast. Esta saga es la más valorada de la consola más infravalorada e incomprendida de la industria de los videojuegos, que es la Sega Dreamcast. Para su época, este juego revolucionó la manera de percibir los videojuegos, no solo por la historia que se te presenta, es muy madura la historia. Trata de Ryo, que es el protagonista, el cual busca la venganza por la muerte de su padre. Él vio cómo mataban a su padre a manos del antagonista, en este caso, que estaba en busca de un espejo que supuestamente le da la inmortalidad. En el caso es que él emprende la búsqueda de este personaje, de este antagonista, para vengar a su padre, pero más allá de la historia también están las mecánicas y en cómo se te presenta el mundo, ¿no? Todos los NPC tenían su propio horario, sus propias actividades. Era una ciudad, no una ciudad, un pueblo, un mundo semiabierto en el cual uno podía recorrer las tiendas, comprar objetos, coleccionarlos, incluso también podías ir a una máquina de refresco y retirarla. Es un juego, era muy variado en ese aspecto. Todos los NPC, como dije anteriormente, tenían su propia rutina, que si unos atendían la venta de pasajes en una agencia de turismo, que si otro atendía el supermercado, que si otro atendía una tienda de pantalones, de camisas, y era un mundo bastante vivo. Ahora continuamos con novedades gamer. La exclusiva del genial Metro Exodus en la Epic Games Store no está siendo muy recibida, que digamos, en la comunidad gamer en PC. Aunque en la plataforma de Valve no se vende el juego por la movida promovida por Epic, es decir, Steam, de hacer exclusivo el Exodus en su tienda digital, sí que los usuarios pueden escribir reviews del juego en Steam. La mayoría de las críticas, si no todas, son positivas hacia el juego. Sin embargo, la furia de los jugadores va dirigido hacia un solo y único objetivo, la Epic Games Store. Aquí algunas de las reseñas. Se los voy a leer textualmente, algunas de las reseñas que se pueden leer en Steam. Así dice: funciona perfectamente con una RX 580 de 4 GB, eso es una AMD, una Radeon, disculpe, en alta, con algunas caídas de frames, es decir, los FPS, pero nada grave. Siento pena por lo que no pueden adquirirlo en Steam por la mala conducta de Epic Games. PD, espera la versión gratuita del juego y luego un año comprarlo a buen precio en Steam. Y más abajo el comentario pinta una paloma con signos de puntuación. Otra reseña que leí en Steam: pese al ridículo que han hecho con la exclusividad de la tienda de Epic Store, una vergüenza para la industria sin ninguna duda, este juego no merece ser linchado. Es una obra maestra como hacía tiempo que no tenía el placer de jugar. Como se puede ver, esta es una jugada un poco artera por parte de Epic Games Store o de Epic Games, porque, a ver, yo estoy de acuerdo en la libre competencia, en un mercado libre en el cual si tú ofreces un buen servicio, ofreces un buen bien, bueno, el consumidor te lo paga pagándote por lo que tú ofreces y bueno, te beneficias de eso. Sin embargo, esta jugada no se puede considerar de libre competencia, más me coarta la libertad del usuario de elegir entre Steam o Epic Store o cualquier otra tienda digital como GOG, Origin o Uplay, por ejemplo.
Entonces, digamos que limita las opciones de los usuarios de adquirir el juego, y eso es lo que ha desatado la furia. No por el juego en sí, que se nota que es una obra de arte. No he tenido la oportunidad de jugarlo por cuestiones con mi computadora, pero entre lo que he podido ver, es un juego muy bien hecho. Continuamos con novedades gamer. Terminamos con una noticia que no me sentó bien por 2 puntos en concreto. Percibir a los videojuegos como incitadores a tomar inclinación por ideologías totalitarias y por relacionar el mal llamado neoliberalismo con el fascismo. Pero bueno, vamos por partes. La cuestión es la siguiente. Vince Navarro, un catedrático de Ciencias Políticas y Sociales y economista de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, escribió un artículo titulado "La promoción del neoliberalismo fascista a través de los videojuegos". De entrada, un despropósito de titular, pero bueno, sigamos. En palabras de Navarro, es un canto a la fuerza física, al machismo y a la violencia en cualquier forma. Es una especie de neoliberalismo darwiniano con características fascistas. Ok, bueno, vamos por partes. En primer lugar, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo no es un término que se acepte en las escuelas liberales. Esto es un invento de personajes de la izquierda o personajes de socialistas o comunistas, de que todo lo que no se adapte a su manera de pensar directamente es fascista o neoliberal. Así de básicos y simples son. Lo otro, por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, 11 años, jugué mi primer Grand Theft Auto. Jugué Soldier of Fortune, me acuerdo que es el primero de esa saga, que es el más violento, que incluso podías hasta desmembrar a las personas con un solo disparo de escopeta. Jugué más allá, porque también el artículo nombra Grand Theft Auto como uno de los incitadores del fascismo. Se nota que nada más lo ha visto superficialmente, porque de fondo Grand Theft Auto es una crítica a la sociedad estadounidense, en la cual, por supuesto, ahí habla de la obtención fácil de armas de fuego, en que tú vas a una tienda cualquiera, tienes un arma y sales y de inmediato te vas y matas a centenares de personas en la calle. Más allá de eso, el juego, más allá de la crítica social, cuando, por supuesto, yo soy un jugador asiduo de Grand Theft Auto, hasta ahora no he salido a matar gente, no he salido a decir Heil Hitler, ni tampoco he pensado en asesinar a alguien o seguir ideologías totalitarias. Y hablando de esto del fascismo, yo siento que el fascismo y el comunismo son como dos hermanos que se odian y no se soportan. Porque si uno repasa más o menos la historia y las políticas económicas de Hitler, es muy parecida a las políticas económicas de la Unión Soviética. Por supuesto, este artículo me pareció un despropósito y bueno, utiliza los lugares comunes de la izquierda: fascismo, neoliberalismo. El neoliberalismo no existe, eso proviene del ordoliberalismo, de un alemán que era socialista, y bueno, en fin, el caso es que ya terminamos en esta edición de Novedades Gamer y vamos a la primera pausa musical con Deus Ex Human Revolution Icarus.
Acabaron de escuchar el tema Icarus de la tercera entrega de la saga Deus Ex Human Revolution. Ahora empezaremos con Gamer al micrófono. Presento a José Ibrahim, periodista graduado en la Santa María en la mención impreso, con quien conversamos en una edición anterior en Gamer al micrófono acerca de Ghost Recon Wildlands. De esa entrevista quedó pendiente conocer sus orígenes como gamer. Cuéntame, Ibrahim, ¿cuál fue el primer juego que jugaste y dijiste, esto no lo había experimentado antes en ninguna otra forma de entretenimiento? Bueno, buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ibrahim? Chévere, muy bien. Bueno, fíjate, mis inicios en esto de las consolas de videojuegos se remota en el año 86, 87 aproximadamente, ¿no? Okay. Y fue debido a mi hermano, que él era fanático de las consolas de videojuegos. En este caso era fanático del Atari. Me vi muy interesado en los juegos de video porque aparte de que eran muy entretenidos en aquel entonces, era el boom en la época, ¿no? Sí. Todos los videojuegos, las consolas que podías llevar a tu casa y prenderla y jugarla las veces que tú quisieras, ¿no? Entonces, bueno, fue de esta manera como se inició mi afición a los videojuegos. Primeritos juegos que yo jugué de Atari, bueno, ya conoces el clásico Pac-Man. Sí. Asteroid. Asteroid también, sí. Un juego de un avioncito que no recuerdo cómo se llama ahorita, pero que también fue muy famoso en la época. Sí. Tenías que ir disparándole a barcos, aviones y todo eso. Y bueno, Galáctica, que ahorita me estoy acordando también que era el tanque. No era un tanquecito, era una especie de nave donde tenías que dispararle unas arañas que venían del espacio hacia la Tierra para invadirla, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué más te puedo comentar? Bueno, ya nombré Pac-Man, Asteroid, Pitfall, también me estaba acordándome ahorita de un juego que se llama Pitfall, que era un muñequito que tenía que ir pasando de cuerda en cuerda en una selva, ¿no? Hasta llegar al punto final del juego. Sí. Estos son de los que yo más o menos estoy recordando ahorita. Luego pasamos ya a lo que es la consola Nintendo. Y el salto, a ver, ¿te impresionó el salto del Atari, por ejemplo, a la Super Nintendo, la primera NES o el PlayStation, así como un salto brutal? Totalmente, ¿no? Porque eran otros gráficos, era más moderno, ya tenías más horas de juego. En cambio, con los juegos de Atari era solo instantes, ¿no? 20, 30 minutos era lo que te podías tardar terminar un juego de Atari. En cambio, con la consola Nintendo te podías tardar hasta 3, 4 o 5 horas en jugar un juego. Por ejemplo, el Super Mario Bros. 3, que para mí ha sido uno de los mejores juegos de la historia de las consolas. Imagínate, yo me tardé más o menos como una semana en terminarlo. Recuerdo yo, por allá por el 92, 93 aproximadamente, recuerdo que yo jugué ese juego. Y además de las consolas de Nintendo, ¿cómo te pareció el salto no solo gráfico, sino también en la forma de que te cuentan la historia de los videojuegos, ¿no? Es como pasamos del asteroide o del Pac-Man comiendo fantasmitas a una historia ya más elaborada, ¿no? Con personajes ya más estructurados. ¿Qué te pareció ese salto en esa época, al menos? Sí, claro, por supuesto, fue una innovación tremenda, ¿no? De esto, aparte de la jugabilidad que tenías, podías seguir la secuencia de una historia, ¿no? Entonces, a medida que tú jugabas, la historia iba avanzando por mundos, como por ejemplo pasa en el caso de Super Mario Bros. 3. Ajá. También recuerdo otros juegos como, imagínate, Ninja Gaiden, la trilogía, Super Contra, los dos Contra. Otro clásico también de la consola NES. También seguían esta secuencia, ¿no? de jugabilidad e historia, hasta que estamos
ese gran paso a lo que fue la consola Super Nintendo. Sí. Obviamente gráficos muchísimo más elaborados, Y más colores. tiempo de jugabilidad, incluso juegos que salieron en su momento para la NES, la Super Nintendo los sacó ya en versiones remasterizadas. Exacto. Podemos ver juegos como la trilogía de Ninja Gaiden remasterizada, Sí. hasta el mismo Super Mario Bros. 3 también remasterizado. Entonces fue un salto enorme, ¿no? Con esto de las consolas de videojuegos. Cuéntame, ¿cuáles son o no sé si tienes un juego favorito, pero al menos tus juegos predilectos que tú dices, nada, estos son los que yo jugaría por la eternidad y no me canso? Bueno, en lo que respecta al Nintendo, tengo mucho. Como te comenté hace ratico, Ninja Gaiden, la trilogía, estos son juegos que yo a veces desde la PC, como tengo el emulador, de vez en cuando los voy jugando. Ninja Gaiden, Super Contra, Super Mario Bros. 3, que otros juegos así, Robocop, ¿qué más? Hasta incluso los juegos de béisbol también. Recuerdo el Base Loaded, Sí. que fueron como una serie de 5 o 6 juegos también. Me gustan estos juegos que igual. Y por supuesto, ¿cómo olvidar este magnífico juego que parecía a la jugabilidad, ¿no? De Mario Bros, que se llama Adventure Island. Ajá. Sí, Super muy Nintendo. bueno, que era un muñequito que usaba gorrito, entonces tenías Sí. que machacar hachazos a animalitos que iban por el bosque, ¿no? Sí. Y bueno, Muy bueno. sin duda también el Metal Gear, al menos del primer PlayStation, que fue uno de los juegos más, al menos que a mí me impresionó durante al menos aquella época, ¿no? Bueno, Ibra, vamos a una pausa musical y al regreso seguimos hablando. Seguro, Arturo. Dale. Escucharemos el soundtrack de la Misión Suicida de Mass Effect 2, compuesta por Jack Wall, compositor estadounidense.
Acabaron de escuchar la genial composición de Jack Wall para la misión suicida de Mass Effect 2. Jugarla mientras escuchas esa canción realmente te aumenta la adrenalina, es increíble, y más por lo que significa esa última misión. La vida o muerte, no solo la de tus compañeros de tripulación, que además son tus amigos, sino también la tuya propia. En fin, continuamos con José Ibrahim en Gamer al micrófono. Cuéntanos, Ibra, ¿qué juego estás jugando en estos momentos? Actualmente Sí. estoy jugando, esta maravilla de juego que se llama God of War, ¿no? God of War. Es un exclusivo de la PS4. Sí. Hasta los momentos me ha parecido genial. No lo he terminado todavía. Voy casi por la mitad del juego y mira, lo que he visto es totalmente increíble en cuanto a jugabilidad, obviamente gráficos, nada que ver con la trilogía original de esta saga, es totalmente distinta. Sí, es como un reinicio de la saga misma. ¿Perdón? Es como un reinicio de la saga, ¿no? Es correcto, claro, ya no toca el tema como tal de la mitología griega, sino que aquí habla más que todo de la mitología nerdental, ¿no? Sí, la nórdica, ¿no? La nórdica, exactamente. Entonces, cambia varios aspectos de la historia, ¿no? Esta vez te toca contar con un aliado que es tu hijo, se llama Atreus, ¿no? Sí, eso es lo más interesante que me pareció, ¿no? Que Kratos ahora tiene un aliado, una IA, ¿no? Que lo acompaña y se relacionan bien esos dos personajes, Kratos y su acompañante. Por supuesto, es una aventura, de verdad que muy interesante, porque como te comenté, esta vez juegas junto a este aliado, este pequeño aliado que es Atreus, ¿no? Entonces te encariñas con el personaje y también con Kratos, porque ya pasa de ser un personaje oscuro como lo pudimos ver en la anterior trilogía. Entonces ahora es un personaje más emotivo, ¿me entiendes? Por esta relación que tiene con su pequeño hijo, ¿no? Sí, es un Kratos ya más humano, ¿no? En comparación al otro que era mata-mata. Es muchísimo más humano, es correcto, sí señor. Entonces la jugabilidad guarda cierta similitud con la trilogía de la Play 2, la Play 3, pero claro, tiene ahorita más, digamos, mucho más inventario para escoger, tienes más armas, mantiene todavía la metodología de las anteriores de los anteriores juegos, de ir aumentando el nivel de tus armas. Puedes esta vez sí tiene la novedad de que puedes ir comprando armamento a un almacén donde te pueden intercambiar monedas o reliquias que tú vayas recogiendo durante el juego. Puedes intercambiarlo o mejorando armas que tengas, el hacha que tiene Kratos en el juego, que es la única arma que tiene a su disposición. Y aparte, los combos que son más variados que la saga anterior. ¿Y qué papel juega tu acompañante en las batallas? ¿Qué hace tu acompañante durante las peleas? Fíjate, él tiene un arco, ¿ok? Y cada vez que tú te veas en aprieto, tú le das la orden para que le vaya disparando las flechas a estos elfos, ¿no? Okay. Cuando te atacan. Y también tienes la disponibilidad de ir mejorando el inventario del arco, irle colocando, digamos, una cuerda más justa para que el golpe sea más certero, ¿no? Le quites más vida a tu adversario. Y me llamó la atención que este juego, el God of War, ganó recientemente un premio en escritores de juegos como el mejor guión, incluso por encima de Red Dead Redemption 2. Eso me impresionó. ¿Cómo es la historia de este God of War, de este nuevo God of War? ¿Cómo la ves? Bueno, tienes que básicamente tienes que ir ¿cómo se dice?
investigando, descubriendo los 9 reinos del mundo de Asgard, ¿no? E ir, pasando por etapas, por estos mundos, recopilando, ¿cómo se dice? Material, armamento, reliquias, todo eso. Entonces, pero lo que me pareció interesante de la trama es que ellos se enfocan más en la relación que él tiene con el niño, ¿no? Okay, sí. Aparte de la historia que obviamente se sucede en el juego, pero ellos se centraron más en lo que es la relación de Kratos con su acompañante, ¿no? Atreus, Atreus, que casualidad que tiene el mismo nombre que el Atreus que nosotros conocemos por la película de la historia sin fin. No sé si te acuerdas de esa película de los años 80, un clásico. Bueno, tiene el mismo nombre de ese personaje, ¿no? Sí. Entonces, sí, te escucho, Orgullo. Es una relación así como, por ejemplo, no sé si tú jugaste The Last of Us. Tal cual, justamente, sí, con los dos personajes. Eso hace que el juego sea más atractivo, ¿no? Y te involucres más con el Kratos, personaje. ¿No? Sí, y hace que la jugabilidad sea te atrape desde un principio, ¿no? Cuando empiezas a usar este personaje. Sí, que bueno, es una movida bastante buena que hicieron con God of War. Y bueno, eso del acompañante es bastante llamativo y me pareció, bueno, ojalá yo lo pudiera jugar. Estoy esperando mejor económicamente para comprarme una Play 4 y disfrutarlo, porque se nota que es un juegazo. Entre lo que he visto es impresionante ese juego gráficamente, y bueno, y por lo que me estás comentando es como que me dan más ganas de jugarlo, ¿no? Totalmente, o sea, no vas a perder tu inversión, de verdad que sí. La experiencia de juego es excitante, ¿no? Y te quedas pegado horas y horas jugando, porque de verdad que cada vez que te vas adentrando en esta historia, te es muy difícil dejar de jugar, ¿no? No puedes parar de jugar, aparte de la jugabilidad, que es tremenda, acción por doquier. Eso sí mantiene este juego la esencia de lo que es el God of War original, que va a haber violencia hasta bueno, sí, en todos lados. Basta. Bueno, Ibra, muchas gracias por la entrevista de hoy, y seguro, bueno, Arturo, seguro que sigas disfrutando God of War. Gracias, y esperemos que tú también pronto lo puedas disfrutar para que nos comentes qué te pareció. Oye, ojalá. Bueno, ahora escucharemos el tema principal de GTA San Andreas.
Escucharon el tema principal de GTA San Andreas, el que es para mí el mejor Grand Theft Auto hasta ahora hecho. Que es lo que en GTA San Andreas controlamos a CJ, que es el personaje principal, que vuelve después de su estancia en prisión. Cuando vuelve a la casa, ve que la mamá murió, toda su familia no está, lo recibe su amigo BJ. Y bueno, como todo Grand Theft Auto, tú haces tu historia en la calle, tienes que hacerte respetar en las calles. En este caso, la historia es de un suburbio estadounidense, digamos que ya está enfocada en el ámbito, no como el GTA 3, por ejemplo, que era un hombre blanco, sino este ya es un hombre negro, ya dentro de esa cultura afroamericana. Y bueno, el caso es que este GTA resultó, digamos que revolucionó la saga por el mapeado, ¿no? El mapeado era bastante extenso, no solo tenías la ciudad de San Andreas, sino también tenías zonas rurales, tenías otra ciudad como por ejemplo que era parecida a Las Vegas, otra que era parecida a San Francisco. Tenías 3 ciudades más, las 3 ciudades se le agregaban a zona los poblados y era un juego realmente en que tú podías incluso tener novia. Hay una curiosidad de este juego en el que Rockstar, eso es lo que me pareció, ¿no? Es como raro esta doble moral a veces que tienen lo políticamente correcto, es que no censuran la violencia, como por ejemplo tú ir disparando a la calle y matar a diestra y siniestra, sino en este caso censuraron cuando por ejemplo tú tienes a tu novia que vivía cerca de tu urbanización donde tú residías. Tú tenías la posibilidad de, por supuesto, entrar a su casa y tener sexo. En este caso, Rockstar censuró eso y simplemente se escuchaban los gemidos de ambos a las afueras de la casa, nada más se mostraba la casa y se escuchaban los gemidos. En realidad, las imágenes o las escenas eran CJ se veía teniendo sexo con su novia. Y bueno, eso lo censuraron y no salió para ninguna de las versiones, ni para Occidente ni mucho menos para Oriente, que en Japón son más estrictos con eso. Ahora pasamos a juegos libres de pago. Ese es parte del tema principal del título que recomiendo en esta ocasión en la sección Juegos Libres de Pago. Epic Games Store regala este peculiar juego de aventura gráfica. Les explicaré cómo obtenerlo, no es en lo absoluto difícil de hacerlo. El procedimiento es el siguiente. Van a la página de Epic Games Store, se registran. Después de que se registren, ahí mismo tienen 2 opciones. Hacerlo desde la propia página o descargarse la aplicación. Les recomiendo que se descarguen la aplicación. Ahí mismo en la página principal del portal sale para descargarlo. Una vez que se descargue, lo instalas. Es una aplicación al estilo Steam, igual que Uplay, igual que Origin, que tiene su interfaz de la tienda. Tiene también su biblioteca de juegos en la que puedes revisar los juegos que tienes a disposición. Una vez instalado, ya sea de la página web o de la propia aplicación de la Epic Games Store, en el buscador de la tienda escribes lo siguiente, que es Thimbleweed Park, que es THIMBLEWED y bueno, Park, que es parque en inglés. Después que lo escriban, ahí les va a aparecer para obtener gratuito el juego, le dan a Get Free e inmediatamente se le agrega a su biblioteca. Que este juego, cabe acotar, es una aventura gráfica al mejor estilo point and click de las clásicas de antaño como Monkey Island. Y hablando de Monkey Island, este juego es desarrollado por los mismos creadores de Monkey Island, que son Ron Gilbert y Gary Whitney. Digamos que
conserva las mismas mecánicas, no es el point and click que conocemos como por ejemplo juegos el estilo Tunguska, Still Life o Memento Mori, o incluso The Longest Journey, sino conserva lo que era las primeras gráficas, aventuras gráficas de antaño como Monkey Island, en el cual se te presentan en la parte izquierda de la pantalla, te presenta una serie de comandos, como por ejemplo use o usar, coger, hablar, revisar, chequear. Bueno, el caso es que en este juego tú tienes que, para interactuar con los objetos o con los personajes o el escenario en sí, tú tienes que elegir algunos de esos comandos, como por ejemplo si tú quieres tomar una botella que está tirada en el suelo, bueno, le das a pick up o coger, si lo tienes en español. Después de que le das a ese comando, trasladas el cursor hacia el objeto que quieres tomar o que quieres coger, y el personaje inmediatamente lo toma. Eso me llamó un poco la atención, que digamos que conservaran o revivieran, digamos, esta jugabilidad al estilo Monkey Island. No, otro es que conserva, al igual que Monkey Island, este juego conserva el humor negro y digamos que es una trama muy, muy satírica y humorística. No simplemente va de un hombre que llega a como una especie de puente, bajo un puente que se nota que son aguas negras, por una nota que él recibe. Tú incluso puedes revisar lo que dice la nota en su inventario, y en esa nota decía, bueno, ve a Thimbleweed Park, donde está el puente, rompe una luz. Eso tú puedes leer las instrucciones, eso es lo que tú tienes que hacer en un principio para poder avanzar en el juego. Rompe la luz que está en un cartel cerca del puente, de ahí ve hacia la cloaca, a la entrada hacia las alcantarillas. Y bueno, ahí sucede algo que inmediatamente pasa a dos personajes más, que son supuestamente dos detectives de la policía de Thimbleweed. Y bueno, ahí se desarrolla la historia. Admito que hasta ahora no lo he terminado, lo empecé a jugar hace poco. Yo me enteré de la existencia de este juego buscando uno para los juegos libres de pago. Y bueno, hasta ahora me está gustando bastante, los recomiendo 100%. Incluso las críticas han sido muy positivas no solo en Epic Game Store, sino también en Steam, en GOG. Y es bastante recomendable este juego, es muy gracioso, de verdad que lo recomiendo, y es gratuito. Bien, ahora escucharemos el tema principal de Crysis 2, el juego de Crytek.
Acabamos de escuchar el tema principal de la segunda entrega de la saga Crysis, desarrollada por la empresa alemana Crytek. Hablando de este juego, aprovechando que escuchamos el tema principal de Crysis 2, que para muchos gamers es el mejor tema de la saga, incluso del primero. Mira, el primero me gustó bastante, el del tercero no mucho, pero bueno, la del 2 fue mayormente bien recibida en la comunidad gamer. El caso es que Crysis, el primero que salió en el año 2006-2007, significó una revolución gráfica no solo en PC, sino en todo lo que se había visto hasta ese momento. Es decir, después de que Crytek desarrollara el CryEngine, que es el motor que utiliza este juego, muchos juegos incluso después ellos liberaron en cierta medida el motor gráfico, el CryEngine, y muchos juegos lo han utilizado digamos que no en tan desmesuradamente como lo utilizó Crytek. Es una grosería, al menos fue una grosería durante esa época, la revolución gráfica que se dio Crysis en las sombras, las sombras del personaje, las sombras incluso de los árboles, la física que uno veía, por ejemplo, los árboles moviéndose al son del viento, igual que la hierba, el agua, las físicas del agua eran increíbles, tenían un movimiento real, muy realista. La fisionomía de los personajes estaba muy bien detallada. El primer Crysis para mí fue lo mejor gráficamente, no solo de 2006-2007, sino hasta 2010-2012 no se había visto un juego con ese poderío gráfico. Por supuesto, el primer Crysis salió nada más para PC, fue un exclusivo de PC, porque ninguna consola soportaba mover tamaño juego, porque era una grosería de juego. El primer Crysis, la historia, más allá de lo que más resalta del Crysis, sin duda son los gráficos. La historia no es nada del otro mundo, es simplemente unos soldados estadounidenses que llegan a una isla que está ocupada por los norcoreanos. Los norcoreanos supuestamente están desarrollando ahí armas nucleares. Entonces, bueno, cuando llega, en este caso, Nomad, que es el personaje principal, a esa isla, sucede algo, en un accidente, se separa de su grupo y, bueno, tiene que recorrer la isla. La isla no es como el primer Far Cry, desarrollado precisamente también por Crytek. No es un mundo abierto en absoluto. Hay zonas de la isla que están muy limitadas, que tú no puedes pasar, y si una vez que tú completas esa zona pasas a otra zona. No es un mundo abierto. Una vez que tú llegas ahí, hay un conflicto. No solo los norcoreanos en realidad no eran los antagonistas, sino que son unos alienígenas, que tú obtienes un traje que es muy brutal, que tiene opciones como por ejemplo super fuerza, tiene la voz del traje es muy peculiar, y yo cuando lo jugaba siempre activaba cualquiera de las opciones, ya sea la super defensa o el camuflaje, o incluso el que tú puedes saltar de una altura desmesurada. Y siempre lo utilizaba porque la voz del traje era me encantaba la voz del traje. Bueno, el caso es que una vez que tú veas que tu real antagonista es los alienígenas, por supuesto luchas contra ellos. Y bueno, el caso es que también tiene una expansión después del Crysis, salió el Crysis Warhead, que es como es una historia paralela entre del Crysis 1. Es decir, tú controlas ahorita no me acuerdo el personaje que tú controlas, pero sucede en paralelo a los primeros acontecimientos del Crysis 1. Después, bueno, está el Crysis 2, que ya se desarrolla en Manhattan, una Manhattan ya destruida por estos alienígenas, y el Crysis 3. Bueno, lo que sé, digamos que ya después del Crysis 2 y el Crysis 3 ya no era tan impactante los gráficos. Realmente fue impactante, y la revolución gráfica de Crytek, que contribuyó al mejoramiento de este apartado en los videojuegos, fue increíble. Esta empresa alemana no, después de Crysis es como y Far Cry, que después Far Cry fue vendido los derechos a Ubisoft. Después de este Crysis, como al menos de esta saga, no ha realizado juegos así mayormente relevantes. Se han dedicado específicamente a la mejora del motor gráfico y, bueno, a seguir mejorando. Pero ahorita está el CryEngine 3.0, ¿no? Bueno, hora de hacer otra pausa musical, y ahora escucharemos el tema
el siguiente tema es un tema de death metal, se llama Bloodicide de Bloodbath. Es una banda de death metal sueca, es bastante agresiva y bueno, se las recomiendo. Esta pertenece al The Arrow of Satan is Wrong, es su último disco.
escucharon el tema Bloodicide de la banda de death metal Bloodbath, perteneciente a su último disco del año pasado, The Arrow of Satan is Drawn. Bueno, momentos de despedirnos. Recuerden seguir el programa en las redes, @piso_gaystation en Twitter, gamer.stat o @gamer.stat en Instagram, y seguir las redes de Humano Derecho, @piso Humano Derecho en Twitter. Nos vemos la próxima semana.